Tengan ustedes un muy buen día. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a elevar a Dios una oración antes de entrar en la palabra. Padre, queremos darte gracias, Señor, por toda tu bondad, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, que tú haces cada día. Derrama de tu gracia, Señor, y derrame de su bondad sobre aquellos que no le conocen. Agradecemos este tiempo y sean bendecidos todos aquellos que se conectan en este día. A usted sea honor, gloria y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar este tiempo hablando acerca de este primer discurso de Moisés, donde se narra principalmente toda esta travesía por el desierto. Estos años, estos 40 años de peregrinaje por el desierto, él lo pone de manifiesto aquí en este discurso. Así que vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante haber rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Una de las cosas interesantes que nosotros vemos acá es el cuidado que Dios tiene también por su pueblo. Y el cuidado que Dios ha tenido y tiene durante todos estos años en el desierto. Y en estos versículos que leíamos del capítulo 2 muestran, ¿no es cierto?, cómo Dios les manifiesta a los israelitas claramente que tampoco podían tocar la posesión de Esaú, el cual es Edom. Eso está en el capítulo 36 de Génesis. Bien, miremos algunos aspectos. Cuando los israelitas pasaron entonces por Edom, Dios les advierte que ellos puedan tener cuidado. Ya eran reconocidos en alguna manera por estos pueblos como guerreros. Y los hijos de Esaú, los edomitas, estarían en alguna manera preocupados también o nerviosos de que esta gran multitud de personas que venían, ¿no es cierto?, por el desierto, pasara a través de su territorio, a través de su tierra. Entonces Dios advierte a los israelitas que no dieran pie a una guerra, sino que llegaran a respetar el territorio de los edomitas y que pagaran por cualquier cosa que ellos pudieran utilizar, por la comida, por el agua y por todo aquello que pudieran ellos entonces utilizar. Y que los trataran, ¿no es cierto?, en alguna manera con justicia a aquellos que iban a ser obviamente sus vecinos en el tiempo. También dice que estas lecciones que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, el hecho de haber rodeado un monte por bastante tiempo y el hecho de moverse hacia otro lugar y pasando entonces por este territorio de los descendientes de Esaú, ya que habitaban en este lugar llamado Seir. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Qué tremendo cuidado
Dios tiene de aquellas promesas que Él ha hecho. Qué tremendo cuidado Dios tiene de lo que haya prometido a través del tiempo y ahora en alguna manera también cumpliéndolo con los descendientes de Esaú. Bien, tanto Moab como Amón habían desplazado a un pueblo eh, que eran los gigantes, los hijos de Anac, que generalmente se conocía, ¿no es cierto?, con el nombre de Refaitas. Pero los llamados emitas, ¿no es cierto?, por el pueblo de Moab, y sonsomeos, lo llamaban los amonitas, en el capítulo 2, verso 20. Si nuestros enemigos parecen invencibles, nosotros también debemos recordar que Dios puede librarlo y librarnos como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces Israel no tenía que pasar 40 años en camino a la tierra prometida. ¿Qué hace Dios entonces para hacer peregrinar por el desierto a este pueblo? Debido a que ellos tuvieron un rechazo hacia Dios, un rechazo a su amor, se rebelaron a la autoridad, no obedecieron sus mandamientos. Y esta es una de las grandes lecciones que está aquí en el capítulo 2, el tema de la obediencia, que después lo toca obviamente en los capítulos posteriores, pero está el tema de la obediencia en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a la manera del cumplimiento que ellos habrían de tener con los acuerdos que Dios había hecho también allá en el Éxodo capítulo 19 y en el capítulo 24. Entonces desobedecieron a Dios. A menudo, ¿no es cierto?, encontramos que los temas de la desobediencia ya hacen a veces de la vida un peregrinaje mucho más largo, mucho más extenso. Es un proceso, obviamente, mucho más amplio el que la persona puede vivir cuando es desobediente, principalmente a la voz de Dios y a los mandatos de Dios. Así es que es necesario, ¿no es cierto?, el aceptar la voluntad y el amor de Dios, el seguir sus mandamientos, en ver lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Es muy interesante poder entonces llegar a cumplir este tiempo y esta obediencia al Señor. Miramos entonces cómo Dios le dice a Moisés que haría que las naciones enemigas tuvieran miedo también de ellos. El ejército de Israel obviamente que no intimidaba a nadie. Se ha dicho en muchos ámbitos cristianos, religiosos, se ha mencionado que Israel venía de cuidar ovejas, venía de sembrar tierra en Egipto, de tal manera entonces que llegaron a conocer la guerra en alguna forma allí en el desierto, ¿ya? Y tuvieron que también tener una preparación, no con la preparación que tenían los pueblos alrededor, pero tuvieron una preparación guerrera en alguna manera. Entonces Moisés no tendría que preocuparse más por sus enemigos, porque eran sus enemigos los que estaban preocupados por él. Normalmente Dios va delante de nosotros en las batallas que tenemos, en las batallas diarias. Él va allanando el camino, destruyendo las barreras, siguiendo, ¿no es cierto?, que nuestro corazón tenga el debido cuidado, el debido temor de lo que Dios básicamente quiere de nosotros. Y nos vamos entonces a mirar algunas cosas de estos gigantes
eran ellos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia. ¿Ya? Habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que Jehová dio por posesión. Vamos a mirar entonces ahora en el capítulo 3. Los israelitas enfrentaban un gran problema. Había un ejército preparado con el rey de Basán, el rey Og. Ya los israelitas casi no tenían ninguna posibilidad, pero se presenta este tipo de batalla. Volvimos, dice el discurso de Moisés, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Esto también lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21, versos 31 al 35. Encontramos este relato. Obviamente que Moisés está haciendo este recuento. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habita en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Aquí nosotros vemos que esta situación la enfrentan obviamente con la ayuda del Señor, y con la ayuda de Él puede entonces vencer. ¿Ya? Dios puede ayudar a un pueblo, a veces no importando los problemas que tiene enfrente. A pesar, ¿no es cierto?, de lo grande o infranqueable que puedan estos parecer, porque Dios es soberano y Él habrá de cumplir entonces todas las promesas. ¿Qué parte más alentadora entonces tendría Josué, ya, para guiar a los hombres contra las fuerzas persistentes del mal que ocupaban la tierra prometida? Recordemos, ¿no es cierto?, que es Él el que se va a hacer cargo de llevar al pueblo hacia el otro lado, hacia la tierra prometida. Así es que Dios ha prometido, ¿no es cierto?, también hacerlo a Él victorioso en cada batalla, y no tendría nada que temer, pues Dios iba a estar con él. Eso se lo menciona también allí en el capítulo 1 de Josué. Quizás las batallas que enfrenta el pueblo de Israel en alguna manera sean semejantes a las batallas que no solamente enfrenta la iglesia, sino cada creyente, cada cristiano también. Y cómo Dios lo va sacando airoso de estas situaciones, ¿ya? Y nosotros vemos que la Escritura, la palabra del Señor, se va cumpliendo. Como también se van cumpliendo las promesas que Dios ha hecho a su pueblo y a cada uno de nosotros también. Entonces, cualquiera sea la situación que a usted en lo posible le esté causando temor, le esté causando miedo, piense en alguna manera que Dios está presente en sus luchas, en sus batallas, en las situaciones complejas, en las situaciones difíciles de vida. Bien, Dios hace entonces claro que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida, como lo había dicho en Números capítulo 20, verso 12, y le ordenó que pudiera comisionar a Josué como un nuevo líder y lo alentara en su nuevo cargo.
situación más compleja, ¿no es cierto?, para el liderazgo al traer Moisés un pueblo con esa cantidad de personas marchando durante 40 años por el desierto, tiene todo un bagaje, toda una experiencia, toda una situación de vida y ahora tiene que también delegarlo. Y tiene que delegarlo a aquella persona que está mucho más a su lado, o frecuentemente pudiéramos decir a su lado. ¿Ya? Cómo los líderes llegan a preparar a su gente para que funcione en alguna manera cuando ellos parten o cuando ellos no están. Es una gran lección que todos nosotros debiésemos en alguna manera también tomarla. Así es que grandes cosas vemos nosotros de estos cuidados que Dios tiene de su pueblo y que Dios tiene de sus hijos. ¿Ya? La posesión de la tierra prometida, aquí en el versículo 12, 3:12, y esta tierra que le damos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galat con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galat y todo Basán del reino de Og, toda la tierra del Gob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a media tribu de Manasés. Este es un repaso del hecho de que las dos tribus y media escogieron entonces quedarse en el lado oriental del Jordán, recibiendo el reino conquistado de Basán, ¿no es cierto?, del rey Og. Y se pusieron de acuerdo para mandar, ¿no es cierto?, al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a luchar con sus batallas. Encontramos muchas de estas cosas en el capítulo 32 del libro de Números. Y concluimos entonces manifestando esta oración también de parte de Moisés. Recordemos que Dios le había recordado que él no iba a entrar en la tierra. Entonces Moisés recuerda su experiencia personal. Versículos 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces Moisés recuerda su experiencia personal con el Señor y el motivo por el cual no se le permitiría entrar con el pueblo en la tierra prometida. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, dice, oré a Jehová y le dije, Señor, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y promesas como las tuyas. Pase yo, te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó, sino me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Cómo Dios trata a Moisés como un buen padre, ¿ya? Como alguien muy cercano
como un buen consejo también, Dios fue fiel a su palabra. Él lo había dicho y así lo manifestó. Y le manifestó que subiera a este monte y alzara sus ojos, al monte de Pisga, y alzara sus ojos hacia el oeste, el norte y el sur, y pudiera llegar a mirar entonces toda esta tierra. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Dios es un Dios fiel a sus promesas. Dios es un Dios que guarda y que cuida a su pueblo. Así es que este hermoso tiempo que nosotros estamos viviendo en la gracia, en la misericordia, en la bondad de nuestro Dios, tengamos a bien que solamente su amor ha de estar con nosotros permanentemente. Dios te bendiga en una forma amplia. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Llénale, Señor, de tu gracia y de tu favor, y podamos seguir experimentando en nuestra vida, también en nuestro peregrinaje, podamos seguir experimentando el amor tuyo, la fidelidad tuya y el hecho, Señor, de que tú tienes cuidado de todos nosotros. A ti sea honor, gloria y alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.